Sí, como vos decías, una sesión que pensábamos que iba a durar, no sé, hasta las 3 de la tarde, porque eran tantos proyectos, generalmente tenemos muchos menos para exponer, pero pensemos que estamos en remodelaciones en el Consejo, si han pasado los vecinos lo han podido ver, y por tanto estuvimos una semana que no sesionamos. Eso hizo que se acumularan los proyectos de 2 semanas completas, incluidas las comisiones. Bien, concejal, ¿por qué ha sido tan larga esta sesión, digo? Por eso mismo, porque una semana estuvimos como fuera de sesiones. Las sesiones al tener, miren, Malargüe es un consejo particular que sesiona todas las semanas. Hay consejos deliberantes de la zona sur que, por ejemplo, lo hacen cada 15 días y les puedo asegurar que son sesiones mucho más cortitas. La verdad que acá tiene una altura institucional muy buena y no es de ahora, es un consejo deliberante que históricamente trabajó todas las semanas, con comisiones todas las semanas. Y eso es bueno y también hay que cuidarlo, porque ustedes saben que la altura institucional se puede perder en cualquier momento si uno no lucha por eso. Entonces, bueno, por eso fue larga. ¿Qué pasa? Que en las sesiones tenemos que dividir como 3 partes. Una parte que son los proyectos que ingresan los concejales, otra parte que son los proyectos que ingresa el departamento ejecutivo, ya siempre es a través del intendente, pero a veces son proyectos que mandó deportes o que mandaron desde la Dirección de Desarrollo Social, por ejemplo, ¿sí? Entonces esos ingresan a pedido del intendente en la segunda parte de la sesión. Y una tercer parte que son los proyectos despachados de las comisiones, quiere decir donde las comisiones ya resolvieron algo, ¿sí? Bien. De esos teníamos 17, es decir, 17 resoluciones solamente en los despachados de las comisiones, que es un montón. Esperen, me estoy confundiendo. Teníamos 23 de los despachados de la comisión. Claro, piensen ustedes, 2 semanas completas de trabajo, donde se trabajaron y se despacharon 23 proyectos. Y ahí fue que se hizo larga. Sin contar que hay una cuarta parte, que no es menos importante, que es la de iniciativas de vecinos o instituciones, que son notas que ingresan para pedir resolución en alguna situación de un barrio, para pedir alguna reunión con los miembros del consejo, o para plantear inquietudes. Bueno, de las iniciativas de vecinos, ahí les voy a decir cuántas se acumularon. 9. Bien. 2 semanas enteras, imagínense. Entonces, claro, cuando vos te pones a ver una sesión que tiene 4 partes, iniciativas de vecinos, proyectos de los concejales, proyectos del intendente, y lo que ya está resuelto, se termina siendo una sesión larga. Por eso teníamos más de 30 proyectos por revisar y bueno, dijimos, vamos a estar mucho tiempo. Afortunadamente pudimos tener cierto trabajo expeditivo porque había mucho consenso en lo trabajado y eso también es importante porque bueno, habíamos logrado el consenso previo en las comisiones. A veces no ocurre y a veces sesiones mucho más cortas con la deliberación terminan siendo re largas. Claro. Bueno, 13 piezas legales, estoy leyendo acá en el posteo justamente del Honorable del Consejo Deliberante, 13 piezas legales fueron las que resultaron aprobadas. Así es, 13 piezas legales, si quieren puedo contarles, algunas que habían tenido un trabajo de varios meses en comisiones, otras por ahí que tenían un tratamiento más acelerado. Hemos pedido, por ejemplo, el cumplimiento de la ordenanza 2255, que esa ordenanza es la de el armado de lo que es el COEM. ¿Se acuerdan ustedes cuando fue la nevada tan grande que fue controversial porque es como que a último momento se armó? Nosotros fuimos muy críticos en ese momento con la gestión porque entendíamos que no habían sido convocados en tiempo y forma y teníamos una situación muy crítica y no podemos dejar de mencionar que hubieron 2 fallecidos. Entonces este año tampoco se había convocado, o al menos no teníamos ese conocimiento y por eso estábamos pidiendo, este es un proyecto del concejal Parada, que solicitó que se ponga en práctica esa ordenanza y por otro lado esa ordenanza lo que marca es que todos los años el Departamento Ejecutivo al inicio del año tiene que contarnos cómo va a ser, cómo se va a trabajar en catástrofes, emergencias y contingencias. Y es re importante. Es más, tenemos dos juntas, la climática y ahora se suma la volcánica. Entonces necesitábamos que esta ordenanza se ponga en funcionamiento. No tendría que corresponder pedir que se ponga en vigencia una ordenanza porque la ordenanza tiene que existir y que estar vigente. Pero bueno, al ver nosotros que ha faltado esa presentación, es que hemos pedido que se cumpla. Y también pedimos en otra resolución otra ejecución de ordenanza
que entendíamos que era necesario. Por eso los 2 primeros despachos de comisión es solicitarle al Ejecutivo que se pongan en vigencia las ordenanzas que hemos pedido desde el Consejo Deliberante. Por ahí yo siempre digo que faltan a veces esos canales de diálogo más aceitados, quizás articular de alguna manera entre las instituciones, que haya algún vocero. Ustedes piensen que esos mecanismos también uno se va dando cuenta en el andar que están fallando, y esos puentes son los que hacen que una institución pueda funcionar y que la que sea de control también vaya marcando el paso. Ojo que está esta ordenanza. Me planteaba una vecina el otro día que es muy activa con Bancas del Ciudadano y pertenece al Observatorio de Discapacidad. Mirá, me dice, Malargüe podría hacer lo mismo, y me manda el tema de la hora respetuosa. Ustedes recuerdan, la hora respetuosa es para pacientes que tienen algún diagnóstico de autismo o alguna cuestión sensorial, que todos los días a determinado horario los supermercados y grandes centros convocantes bajen todo lo que es estímulo sensorial, luces, sonidos, para que el paciente con TEA pueda ir y hacer sus compras, pueda acompañar a sus padres y lo pueda hacer en un marco de estabilidad. Bueno, y me dice, mirá lo que ha hecho San Rafael. Y digo, pero esa ordenanza en Malargüe existe desde el 2022, que yo entré como concejal. Y me acuerdo que se aprobó por unanimidad y no se aplica. Entonces esos canales de comunicación me parece que todos tenemos que hacer, obviamente, el mea culpa y estar a la altura institucional. Digo esto porque sí, el Consejo Deliberante trata de ir bastante ayornado a lo que son los estándares legislativos, no solo provinciales y nacionales, sino también internacionales. Piensen que hemos dado todas las discusiones en materia de derechos a las mujeres, en materia de derechos laborales, en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes. El Consejo Deliberante tiene piezas de todo eso, y si ustedes rastrean en el digesto, es impresionante porque de todos los temas que han habido, se ha hablado. El tema es que a veces, a la hora de ejecutar, a la hora de también destinar los fondos, son cuestiones que no ocurren. Pero bueno, creo que este trabajo lo tenemos que seguir marcando, lo tenemos que seguir puliendo, y me parece que estar a la altura es decir, bueno, nos está faltando, chicos, tenemos que seguirlo trabajando, no solo desde el Consejo Deliberante, sino también desde el Departamento Ejecutivo, que somos quienes tenemos que trabajar de manera articulada. Y con respecto a los proyectos ingresados, hubieron seis proyectos de los distintos bloques. Por ejemplo, voy a nombrarlos para que ustedes sepan qué temáticas se plantearon. El primer expediente es declarando el repudio a la derogación de la zona fría, que si bien esta derogación no afecta a Malargüe, pero afecta a los vecinos departamentos y en general a la provincia de Mendoza. Ese es un proyecto del bloque justicialista. El segundo proyecto es la regularización a las actividades comerciales en el ámbito de la salud del departamento de Malargüe. Esta regularización también que implique cómo se van a habilitar los distintos establecimientos que brindan salud. Me parece súper importante porque en algún momento ha sido bastante público el tema de, bueno, ¿quién habilita, por ejemplo, el centro de hemodiálisis? ¿Cómo se habilitó? Y con todo lo que generó y las controversias, los establecimientos para adultos mayores, que también es una situación que nosotros hemos puesto el ojo. No tenemos jurisdicción de intervenir como Consejo Deliberante, pero sí lo hemos pedido a las instituciones que corresponde, porque los adultos mayores son ciudadanos de Malargüe y tienen que estar representados por el Consejo, y no es opción callar ante ninguna irregularidad. Ese proyecto es de la concejal Viviana Mosca. El otro proyecto es reconocer en el ámbito del sector privado a los comercios, aquellos comercios, servidores turísticos y gastronómicos que tengan empleados con personas con discapacidad. Otro proyecto es declarar de interés al grupo Malargüe, que son aportantes de la Escuela Maurín Navarro. Ese proyecto es de la concejal González. Otro proyecto es, me pareció muy interesante y de hecho lo dije en la sesión, crear el registro público de promesas de campaña. Un registro público de promesas de campaña. Entonces plantea ahí sanciones para quienes no hayan cumplido, o sea, que esté el registro público y que la gente acceda. Mira, esta es la promesa que hizo tal. A ver, vienen elecciones, muchachos, y yo sé que el político en elecciones es lo más bueno que hay. Hago política, entonces puedo criticar esa cuestión obviamente desde adentro. La gente nos dice, ahora que vienen las elecciones aparecen, y es cierto. Y este proyecto del concejal Hidalgo lo que lleva es a que exista un registro público. Entonces el votante
pueda ver cuáles son las promesas y después pueda volver, cuando ya el elegido ya está en su cargo y su función, y pueda ver qué tanto de lo que prometió cumplió. Yo he escuchado cosas tremendas, concejales prometiendo lotes, concejales prometiendo trabajos. Chicos, y lo digo acá públicamente, un concejal ni da trabajo, ni da lotes, ni da mercadería. No es nuestra función, porque nuestra función no es ejecutar. Eso sí le corresponde a la Intendencia y tiene los canales para hacerlo. Nuestra función es legislar y controlar. Y es horrible, siempre digo, porque cuando estás en esa postura es incómodo. Ser concejal y asumir el rol que corresponde no es una situación muy cómoda, pero nuestro rol es legislar y controlar. Ayer alguien preguntaba en esos grupos masivos del Facebook, ¿qué hace un concejal? Y yo creo que es una persona que había solicitado al consejo algunas cuestiones, mercadería, colchones. Bueno, no, un concejal no hace eso porque tiene que legislar y controlar. ¿Qué? Por ejemplo, la entrega de mercadería. Por ejemplo, eso. Si la va a entregar Desarrollo Social, bueno, ¿dónde está el listado de beneficiarios? ¿Me explico? Esa es nuestra función. Por eso es importante justamente este segmento del Honorable Consejo Deliberante que trata e intenta justamente acercar el Consejo Deliberante a las tareas que se están realizando y también poner énfasis en las tareas que le competen al concejal y las que no, porque justamente hay mucha confusión en esas cuestiones a la hora, bueno, ¿qué hace el concejal? Claro, ¿qué le corresponde, qué no le corresponde, qué le puedo pedir, qué no le puedo pedir y demás? Por eso es que es importante y creo que también ha dado sus frutos, porque bueno, de hecho también lo que fomentamos desde acá justamente también es hacer uso de la banca ciudadana, de la banca del ciudadano justamente para poder acercarse al consejo, exponer algunas cuestiones que uno dice, bueno, ¿dónde voy? ¿Dónde expongo esta problemática? ¿Dónde puedo exponer esta, no sé, alguna idea que pueda llegar a tener el ciudadano también? Y los se encuentra con eso, claro. Los vecinos. Entonces, ¿cómo hace? ¿Cuáles son los pasos para hacer uso de la banca del ciudadano y demás? Por eso es importante justamente este segmento. Y yo lo valoro un montón y lo agradezco siempre, porque es la posibilidad que tenemos de acercarnos, más allá que el consejo, como es público, tiene que ser público por ley, y tenemos los videos de YouTube y todo, por ahí el vecino, la verdad, no quiere escuchar 2-3 horas de sesión o no tiene el tiempo, porque más allá de querer también es tener el tiempo. Entonces en este segmento nosotros resumimos así en cortito y damos la posibilidad también a que el vecino se acerque al consejo. El consejo tiene muchísima afluencia de consultantes todos los días y bueno, justamente es eso, es acercar. Y el último proyecto que les cuento es el mío, quedó en 6, que es yo solicitaba al Departamento Ejecutivo, a la Intendencia, que nos informe sobre las personas que están bajo contratos de locación. El municipio de Malargüe, ustedes habrán sabido, fue noticia provincial, uno de los municipios que más contratos de locación tiene más que Ciudad, por ejemplo, más que Godoy Cruz, y en ese punto entender que esta situación se da porque no hay fuentes de trabajo, y eso ya tiene que ver con la diversificación productiva, con que está un poco frenado también la situación de turismo, y el municipio sale a atender situaciones porque de alguna manera se tiene que llevar el plato a la casa. ¿Qué estamos pidiendo en ese informe? Obviamente, y nunca pediríamos que se eliminen, al contrario, quisiéramos que se eliminen, pero para que se creen fuentes de trabajo genuinas, sino que un resguardo a quienes están en contratos de locación, porque los vemos en las acequias, los vemos pasando frío, con 6 grados bajo cero, y nosotros estamos, o al menos en lo personal, bajo un concepto ideológico donde no puede el Estado avalar la precarización laboral. Y esos trabajos de riesgo precisan ítems especiales que están en el Estatuto del Escalafón, en las leyes de los empleados públicos, y que entendemos que son esos empleados los que tendrían que tener ítems, reconocimientos, elementos de protección personal y algún sistema de salubridad para trabajar en condiciones dignas. Lo que hablamos acá, que el trabajo tiene que dignificar al hombre y a la mujer, no perjudicarlo. Y de verdad les digo, una de las visitas que hicimos los concejales, ese día 6 grados bajo cero, y había mujeres en la acequia, sin baño cerca, algo que nos preocupó muchísimo, y por eso armamos el pedido de informe. Me acompañó en esta oportunidad la concejal González, y luego en sesión toda la bancada de Cambia Mendoza y el concejal Martín Palma. Bien. Agradecidos, de verdad, por su visita. Ha sido una maratónica sesión la que tuvieron junto a los concejales, pero bueno,
lo volvemos a remarcar, la importancia de este segmento, justamente acercar todo lo que se está tratando también allí, los temas que se discuten justamente para legislar y controlar también, regular de una u otra manera lo que se hace aquí en nuestro querido Malargüe. La agradecida soy yo, siempre es un gustazo estar acá. Y bueno, a los vecinos decirles también gracias, porque recontra participan, chicos, ¿eh? De verdad me encantaría poder contar todo lo que participa el vecino malargüino, y eso quiere decir que Malargüe le importa, que al vecino Malargüe le corre por las venas, y eso realmente me llena de orgullo y animo a que siga siendo así.